Bueno, muy bien. Papitos, muy buenos días. Dios los bendiga. Papitos y hermanos. Ya me siento como en el colegio hablándole a papás. Vamos a ir a las Escrituras, al libro de Proverbios, capítulo 25. Voy a leer para ustedes el versículo 28. Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas y, bueno, no, más bien les animo a que nos pongamos de pie y lo leamos todos juntos. Proverbios capítulo 25, versículo 28. ¿Listos? A la voz de tres, todos juntos, versículo 28. 1, 2 y 3. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Pueden sentarse, muchísimas gracias. Así sencillo, concreto, ¿cierto? Entonces, el hombre que no tiene dominio propio, la persona que no tiene dominio propio, que no sabe dominarse a sí misma, que no sabe elegir entre lo que es bueno y lo que es malo, o que más bien sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, prefiere elegir lo malo antes de lo bueno, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Este hombre es como una ciudad sin murallas, es como una ciudad que no está fortificada, está expuesto continuamente a toda clase de males, ¿cierto? A que lo invadan, a que lo roben, a que lo ataquen, a que lo destruyan, a que lo abusen, a que le hagan de todo. Está completamente expuesto por causa de ser necio, por causa de la negligencia de su corazón y no atender al consejo, no atender a la instrucción de la palabra de Dios y construir una muralla para su vida. Considera posiblemente que lo que hay en la ciudad no es de valor, no es de importancia y no necesita protegerlo. O de pronto más bien no quiere invertir su tiempo y su dinero en construir esta muralla, porque más bien está pensando en utilizar ese tiempo, ese dinero y todo lo que tenga a su alrededor en ocuparse en sus propios deleites y sus placeres vanos y temporales. Y por eso no se ocupa en construir una muralla para su vida. Esa es parte de la ilustración que utilicé para empezar la enseñanza con los chicos y espero que ustedes puedan profundizar un poco más en esta ilustración en sus casas y ojalá, espero que tengan varios materiales para ilustrar en su casa, libros, anécdotas, historias de la misma escritura, puedan empezar a trabajar en atesorar una serie de estudios, de libros, de materiales en casa para edificar el corazón de sus hijos y poderles mostrar así a través de historias, de hecho historias bíblicas, cómo debemos proteger y atesorar y cuál es el propósito de esta ciudad amurallada. Mis amados hermanos, el título del sermón hoy es sencillo, es simple, es directo y concreto como la misma palabra nos lo podría decir. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ¿qué? El dominio propio. Hoy vamos a estar hablando, la escritura nos va a dar instrucción acerca del dominio propio. Según la escritura, el dominio propio es construir una fortaleza para protegernos. ¿Para protegernos de qué? Para protegernos del pecado. Una fortaleza dirigida y sustentada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es construir una fortaleza para protegernos del pecado. Eso es el dominio propio. Ahora la pregunta es, ¿quiénes construyen esa fortaleza? La fortaleza del dominio propio es construida por nosotros, pero es construida bajo la dirección y supervisión, bajo el sustento del Espíritu Santo, quien va a administrar este castillo. Es el Espíritu de Dios quien administra, debe gobernar y dirigir este castillo para que se pueda sostener y mantener firme. Él es el que tiene el plano, Él es el que tiene las instrucciones, es Él el que contrata básicamente los obreros necesarios para trabajar en la construcción de esta obra. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables como creyentes de trabajar en la construcción de esta obra. Pero no solamente en la construcción de esta obra en nuestra vida, sino que además somos completamente responsables delante de Dios de construir esta obra en la vida de nuestros hijos. El Espíritu Santo dirigiéndonos, organizándonos, dándonos las instrucciones claras,
nos orienta para que nosotros asumamos el deber y la responsabilidad dada por Dios para que formemos esta fortaleza en el corazón de nuestros hijos, construyamos dominio propio en el corazón de nuestros hijos. Y es que así lo dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 1. ¿Lo recuerdan? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Hasta ahí nomás. ¿Quién edifica? ¿Quién edifica? Nuevamente, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Quién edifica? Ambos. Es Jehová quien edifica la casa, Él dirige, de hecho Él provee todos los recursos, Él nos da todo, nos da la habilidad, nos da la destreza, nos da las herramientas, nos da la inteligencia, nos da los materiales, y nosotros somos los que con nuestra mano de obra, que nos ha dado Dios, empezamos a construir. Ambos tenemos una participación en esta labor, ambos tenemos una responsabilidad. Desde luego, desde la soberanía de Dios comprendemos que de Dios provienen todas las cosas. Él es completamente soberano. Si algo tenemos, si algo podemos hacer, es porque proviene de Dios. Si tú tienes una habilidad o una destreza, no te vanaglories creyendo que la lograste con tu propia inteligencia, con tu propio entendimiento. Aún eso que tienes es un don provisto por Dios. Si tú crees que te hiciste a tu propia fuerza, te hiciste tú mismo a mano limpia, te construiste y te levantaste tú mismo, y lo que hoy en día eres es porque fue tu esfuerzo, pues déjame recordarte que hay 1.000.000 de factores alrededor de tu vida que en un simple segundo podrían cambiarla por completo y perder todo lo que has logrado. Podrías perder tu salud repentinamente, podrías perder tu inteligencia, tu entendimiento, tus habilidades, tu destreza, tu riqueza, tu familia, absolutamente todo. Así es que si tú eres una persona ligeramente ocupada en meditar y en filosofar de estos asuntos de la vida, fácilmente podrás llegar a la conclusión de que nada de lo que tenemos, ni siquiera tu vida, te pertenece, sino que hay algo superior a ti que gobierna y dirige todas las cosas, y ese es Dios, según las Escrituras. Así es que no nos vanagloriamos y no creamos que todo lo que tenemos es por nosotros, es por causa de Dios. Por eso finalmente la gloria de todo es para Dios. Porque aún la misma capacidad para pensar, filosofar y entender esto proviene de Dios mismo. En vano trabajan los que edifican si Jehová no guarda la ciudad. En vano vela la guardia. Así culmina el verso. Es Dios el que empieza la obra edificando y es Dios el que termina la obra guardándola para que permanezca firme. Mis amados hermanos, hoy vamos a aprender a construir la fortaleza del dominio propio. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Aprender a construir la fortaleza del dominio propio en nuestro corazón, entendiendo que esta fortaleza es un don del Espíritu Santo para poder construirla también en el corazón de nuestros hijos o en el corazón de nuestros discípulos, en el corazón de las personas que Dios haya puesto a nuestro alrededor. Primero necesitas aprender a construir esta obra en tu propia vida. Primero necesitas entender que es el Espíritu Santo el que está construyendo esta obra en tu vida para que tú puedas también participar de la obra en el corazón de tus hijos y de otras personas. ¿Tenemos claro el propósito del sermón? ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? ¿Aprender qué? A construir, ¿qué? Una fortaleza. ¿Cómo se llama esa fortaleza? Dominio propio. Para esto vamos a verlo o atender a las siguientes preguntas básicas, sencillas. Primero vamos a definir qué es el dominio propio. Sí, ya vimos que es una fortaleza, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es el dominio propio? Después vamos a ver cómo se forma el dominio propio, que es como el detalle en el que nos debemos ocupar. Pero también debemos entender algo muy importante acerca de el dominio propio, y es por qué debemos formar dominio propio. Tal vez muchos entendamos la importancia del dominio propio, pero no sepamos cómo formarlos. Tal vez algunos entiendan que deben formar el dominio propio, pero no sepan el por qué. Y tal vez entre nosotros hay algunos que digan, ¿qué es dominio propio? Y necesitamos entender o diferenciar de otras ideas en el mundo qué es el dominio propio.
Tener dominio propio significa actuar por principios bíblicos, independientemente de lo que tú sientas o de lo que tú desees internamente. ¿Qué significa entonces el dominio propio? Actuar por principios bíblicos, independientemente de lo que tu corazón te diga que quieres. Así es que si tu corazón te está diciendo, uy, qué rico, una hamburguesita con salsita, cebollita grillé, quesito abundante, doble carne. Yo ya sé que ya les dañé el dominio propio, no se preocupen. Y usted está pensando en eso, pero acaba de salir del médico y el doctor le dice, triglicéridos, colesterol, hígado. Piénselo 2 veces, ¿sí? Usted sabe que no puede tomar decisiones bajo su corazón, bajo las intenciones de sus pasiones y sus deseos, sino más bien conforme a la instrucción no del médico, sino del Señor, que te está pidiendo que seas guarda de ese templo, que cuides el cuerpo que el Señor te ha provisto, que Dios tiene un propósito más allá de la expectativa placentera que tú tienes por delante de tus ojos. Tener dominio propio es actuar por principios bíblicos cuando te gusta y cuando te disgusta hacerlo, cuando no lo quieres hacer. A la hora de actuar, el que tiene dominio propio no se pregunta qué deseo hacer o qué me gustaría hacer. ¿Qué se pregunta entonces la persona que tiene dominio propio? Se pregunta qué quiere Dios, qué opina Dios y qué dice Dios acerca de lo que voy a hacer. Entonces una persona que tiene dominio propio ante cualquier situación que tenga por delante, me levanto temprano, me levanto tarde, uy, es que mañana no tengo que trabajar o tengo que llegar más tarde del trabajo, me puedo levantar un poquito más temprano. ¿A quién le consultó esa decisión? A su corazón, que es más engañoso que todas las cosas. ¿A quién debería consultar? A Dios, ¿cierto? Los tiempos son malos, hay que aprovechar bien el tiempo, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿a qué hora te vas a levantar al otro día? Tal vez ni siquiera a la misma hora que acostumbras a levantarte madrugado, de pronto hasta te tengas que levantar más temprano aún, porque ahora has entendido después de consultar al Señor que los tiempos son difíciles, hay que trabajar y esforzarnos arduamente. Eso es tener dominio propio, que el que responde las preguntas trascendentales de la vida cotidiana, desde la más sencilla, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿A qué horas me voy a acostar hoy? Y si voy a ver un capítulo de la serie o no, o me los voy a ver los días completos, o me voy a ver la temporada completa. Esas respuestas no las provees ni tú ni tu corazón. Esas preguntas se las tienes que hacer a Dios y Él es el que te va a decir qué hacer. Eso es dominio propio. El dominio propio es la puerta de entrada para todas las demás características que nosotros deseamos ver en nuestros hijos. Nosotros anhelamos una cantidad de valores en el corazón de nuestros hijos. Queremos que sean honestos, que sean puros, que sean diligentes, que no sean perezosos, que sean esforzados, que sean conscientes del mundo que les rodea para tomar decisiones, porque los niños muchas veces son inconscientes de eso, ¿cierto? Solamente están pensando en el juego y en la recocha y saltan y corren y se les olvida que hay niños chiquiticos a su alrededor y simplemente se dan la vuelta y salen corriendo y se les olvidó que habían niños pequeños a su alrededor, se les olvidó que habían sillas, que habían equipos aquí adelante, porque solamente están pensando en sus emociones, en su momento. Y nosotros quisiéramos que ellos se hicieran más conscientes del mundo que les rodea, de los peligros y de los riesgos que hay. ¿Cómo se forma eso? Trabajando en el dominio propio. El dominio propio entonces es la entrada, la puerta de entrada para formar todas estas habilidades, destrezas o características de la escritura en el corazón de nuestros hijos. La persona que no posee dominio propio, ciertamente y finalmente es una persona adicta a ciertas cosas o a muchas cosas en la vida. Son personas autoindulgentes. ¿Qué es la autoindulgencia? Es la conmiseración, ¿no? Todo el tiempo se está mirando con conmiseración, con lástima, ¿cierto? Ay, pobre de mí. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo alcanzara. Ay, es que yo quisiera. Una persona que carece de dominio propio es autoindulgente. Además, es indisciplinada e impulsiva. Y pareciera contradictorio que una persona que se está conmiserando todo el tiempo sea impulsiva.
Pero sí, es así, una persona que carece de dominio propio, mientras está teniendo compasión de sí mismo, no duda ni piensa 2 segundos en darse el siguiente paso para ir a pecar. Una persona que tiene compasión de sí misma y todo el tiempo se está conmiserando, no piensa 2 veces irse a acostar a la cama, irse a acostar en su cama a dormir el resto del día simplemente porque está triste. No lo piensa, no se lo cuestiona, no se detiene a pensar si está haciendo bien o mal, sino simplemente a la cama. Y como dice el proverbio, como la puerta que termina dando vueltas sobre sus quicios, ¿cierto? Sobre la misma bisagra. Se da un vuelto para un lado, se da la vuelta para el otro lado y la ruina está acechando a la puerta. Ahí está llegando. Una persona que carece de dominio propio es una persona expuesta entonces a una gran cantidad de adicciones. Le cuesta trabajo enfrentar cualquier tentación en la vida y se entrega ávidamente y fácilmente a cualquier adicción que haya en la vida. Alcoholismo, cigarrillo, prostitución, pornografía, no importa, la que sea. Algunas descaradamente repulsivas y otras sutiles y sencillas, que finalmente terminan siendo viejos como pequeños zorros, ¿cierto? Parecen inofensivos, pero terminan destruyendo la vida de la persona. Simplemente porque le gusta comer dulce, le gusta comer azúcar, ¿cierto? Y uno dice, pues que no es droga, ¿no? Pero puede cortar tu vida también rápidamente. O le gusta consumir alcohol eventualmente y termina entregándose al alcohol y pereciendo, termina fumando, cualquier tipo de adicción. Simplemente adicto a veces al celular, adicto a las series en televisión y termina entregando su vida al pecado y dejando una cantidad de responsabilidades a su alrededor. El dominio propio, mis amados hermanos, no es una característica que venga incluido dentro del paquete cuando nacemos. Cuando usted revise el inventario de su hijo al nacer, recién nacido y se lo hayan entregado, así recién desempacadito, y le entreguen la lista de lo que viene en su corazón, no va a encontrar el dominio propio. Nadie nace con dominio propio, no está incluido en la lista. El dominio propio es una fortaleza que se construye y según la Escritura, esta fortaleza es una obra del Espíritu Santo. Es un don provisto por el Espíritu de Dios. Y como veíamos también en el Salmo 127, esta obra o esta labor es responsabilidad de trabajar y construirla en el corazón de nuestros hijos, de los padres. Es una responsabilidad. ¿Qué viene incluido en el paquete del bebé recién nacido cuando nace? Incluso aún antes de nacer. ¿Sabes qué viene incluido allí? En vez del dominio propio viene egoísmo. Viene egocentrismo. Queremos obtener todo lo que deseamos sin restricción y sin demora. Por eso es que los bebés fácilmente saben que si quieren algo, ¿qué tienen que hacer? Llorar. Y no van a dejar de llorar hasta que lo consigan. Y esto es necesario dentro de la característica de dependencia de un bebé. Claro, el bebé necesita llorar porque si no llora, pues no va a obtener lo que necesita. Pero otra característica es que pone en evidencia que definitivamente él anhela algo con mucha pasión y que no va a detenerse hasta que lo obtenga. Y por eso lloran con gran apasionamiento y Pablo utilizaba esta comparación para decirnos que así deberíamos desear nosotros también la palabra de Dios como el bebé desea la leche no adulterada para su vida. Clama por ella hasta que la obtiene. Esta característica está en nuestro corazón. Nosotros queremos lo que deseamos y por ello sí luchamos esforzadamente hasta que lo obtenemos. Y muchas veces ni siquiera son cosas necesarias o indispensables para nuestras vidas, sino más bien al contrario, terminan siendo dañinas. Hoy en día podríamos llegar a confundir la definición de dominio propio con una expresión muy común en nuestros tiempos que es autodisciplina. Y quiero que hagamos esa diferencia y logremos entender por qué el dominio propio no es autodisciplina y no es lo mismo. Si el dominio propio en realidad es autodisciplina y no un don del Espíritu Santo, entonces la falta de dominio propio no sería pecado, sino sería la mera falta de una habilidad o destreza o una habilidad que está sin cultivar. ¿Se entendió eso? Se confunde hoy en día el dominio propio con la autodisciplina.
Pero si el dominio propio en realidad fuera la autodisciplina que el mundo dice que necesitamos hoy en día, entonces el dominio propio no es un don del Espíritu Santo, sino es una habilidad que nosotros o no tenemos o necesitamos trabajar para acrecentarla en nuestras vidas. Es una habilidad que simplemente está de forma incipiente en nosotros y deberíamos esforzarnos por tenerla. Si esta es la definición de dominio propio, si el dominio en realidad es autodisciplina, entonces Dios miente en la Escritura. Porque la Escritura dice que el dominio propio, ¿qué es? Dice Gálatas capítulo 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué no nos ha dado Dios sino un poder, amor y dominio propio? Y podemos agregar ahí entre paréntesis, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque hay una comparación directa, ¿no? Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No tenemos un espíritu de cobardía, entonces tenemos un espíritu de ¿qué? De poder, amor y de dominio propio. Es el Espíritu de Dios, es el que provee el dominio propio para nuestras vidas. Entonces, volviendo a la autodisciplina, ¿es el dominio propio autodisciplina? Es una determinación que tú puedas tomar para disciplinar tu vida en ciertos hábitos, en ciertas características y ser una mejor persona capacitada para enfrentar los desafíos del mundo y salir adelante. No, el dominio propio no es autodisciplina. ¿Significa esto que no existe la autodisciplina? No, tampoco. La autodisciplina sí existe. Muchas personas triunfadoras allá afuera en el mundo son autodisciplinadas. Asimismo han logrado dominar sus propios apetitos y sus propios deseos. Y han logrado triunfar en el mundo bajo los estándares del mundo. Han logrado ser muy exitosos en cualquier cosa que se hayan propuesto. Son personas que no tienen adicciones básicamente a ninguna cosa en la vida, o tal vez solamente tienen adicciones a cosas que socialmente ya son toleradas o moralmente siempre han sido toleradas. Muchas veces el trabajo resulta no ser algo malo, pero las personas adictas al trabajo, porque el trabajo no es malo, consideran que su adicción es buena y hasta le pueden quitar el rótulo de adicción, porque simplemente consideran que están cumpliendo con todo lo que se les ha demandado y lo hacen muy bien. ¿Cuál es el problema entonces entre la autodisciplina y el dominio propio? ¿Por qué no les estoy hablando aquí de ser autodisciplinados? ¿Por qué no nos enfocamos en ser muy buenas personas, juiciosos, trabajadores, esforzados, que nos alimentamos saludablemente? ¿Cuál es la diferencia entre el dominio propio y la autodisciplina entonces? Es una diferencia abismal y eterna. Es tan grande la diferencia que de esto depende el estado futuro de tu alma. La autodisciplina simplemente es idolatría, es idolatrarte a ti mismo, es reconocer como el Dios y hacedor de tu vida a ti mismo. La persona autodisciplinada es una persona que llega a tal nivel de moralidad y de ética hacia sí mismo que termina convirtiéndose en una persona narcisista, arrogante, adorándose constantemente a sí mismo por los logros que él considera ha alcanzado por su propio esfuerzo. Y saca a Dios por completo de la ecuación. No reconoce y no entiende que aún todo su esfuerzo por ser autodisciplinado proviene de Dios. Lo ha sacado por completo de su vida. Que Dios no se lo haya provisto como un don del Espíritu Santo no significa que esa persona no tenga el don provisto por Dios para autodisciplinarse y poder lograr lo que quiere en su vida. Y desconoce la participación de Dios en todos los aspectos de su vida. La persona con dominio propio reconoce y empieza reconociendo su completa inutilidad, que es un completo incapaz, que es un miserable, que necesita solamente de la gracia y la provisión del Espíritu Santo de Dios en su vida para lograr alcanzar medianamente algo que le glorifique a Dios y que le conceda llegar a la vida eterna. La persona creyente que empieza a entender qué es el dominio propio en su vida terminará reconociendo finalmente que si algo
llega a lograr en su vida, que si logra vencer alguno de los pecados con los que lidia cotidianamente en su vida, es por la obra del Espíritu de Dios en su vida. Va a entender que esto es gracias a la obra del Espíritu Santo también en sus padres, porque Dios pudo haber utilizado a sus padres diligentemente para formar dominio propio en el corazón de sus hijos desde pequeños. Y este niño, cuando crezca, no va a tener que lidiar con todos los pecados que nosotros lidiamos hoy en día, que ponen tropiezo a nuestro avance espiritual. Un niño que ha sido formado en dominio propio va a lidiar con otros pecados muy diferentes. Va a lidiar con los pecados de otras personas hacia él. No va a tener que estarse ocupando todo el tiempo en estar orando: Señor, ayúdame a levantarme temprano porque es que no puedo. No va a ser ese su problema. Diligentemente se podrá levantar temprano y se va a preocupar más bien en salir y mirar afuera cuáles son las necesidades de sus hermanos y atenderlas y servir al mundo. Porque tiene un carácter formado y aprobado de tal forma que le permite, en vez de estar trabajando solo en sí mismo, empezar a trabajar en los demás y servir de una forma más eficiente. Si solo la gracia puede enseñarnos a renunciar a la impiedad y a cultivar el dominio propio, solamente es la gracia de Dios. Si solo la gracia de Dios puede enseñarnos a renunciar a la impiedad y a cultivar el dominio propio, entonces, ¿de qué vale nuestro trabajo como padres? Es la pregunta. Si solamente el Espíritu Santo puede hacer esta obra en el corazón de nuestros hijos, ¿para qué nos debiéramos esforzar nosotros? Resulta ser la pregunta tal vez obvia para muchos de nosotros, pero también puede resultar ser una pregunta engañosa en nuestro corazón y decir, bueno, es como la pregunta que finalmente se hace a alguien que está luchando o cuestionando la soberanía de Dios, ¿cierto? Si Dios es completamente soberano en la salvación de los hombres y en dar los dones a los hombres, entonces, pues yo soy un mero ser pasivo, entonces lo que yo haga no depende no influye en la obra de Dios. Si yo digo o no digo, finalmente Dios es el que decide hacer o no hacer. ¿Cómo responde la palabra de Dios a esta inquietud de nuestros corazones? ¿Cómo Dios responde? El don del dominio propio es un don provisto por el Espíritu Santo. Si es un don provisto por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué yo como padre debo formar dominio propio en mi hijo? Más bien, espero que el Espíritu Santo le dé el don y si se lo da, bien, y si no se lo dio, pues lo siento mucho, nada puedo hacer, porque es un don dado por Dios. Puede ser la actitud del Padre. ¿Qué dice la Escritura? Dios utiliza medios. Dios obra por medios para proveernos de sus dones, de sus habilidades, de sus destrezas, de su salvación. La misma obra de la salvación en el corazón de los hombres es impartida hacia los hombres por un medio. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para la salvación de los hombres? La Escritura lo dice con claridad. ¿Cuál es? Les ayudo fácil, es una locura. Por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Hay un medio para que la salvación sea administrada en el corazón de los hombres. Y Dios obra siempre por medios, utiliza medios para que lleguen sus gracias hacia nosotros. Así es que la salvación de Dios, aunque es una obra de Dios completa de principio a final, Dios ha decidido intervenir en el mundo a través de un medio para proveernos de esta salvación. Y ese medio es la locura de la predicación del Evangelio. Y Dios ha decidido utilizar vasijas de barro, ¿cierto? Vasijas menospreciadas sobre la tierra para poner tesoros en ella, para que sean portadoras de esa gracia. ¿Por qué vasijas de barro en las que nadie se fijaría? Precisamente porque el contenido es lo importante, no la vasija. Si la vasija es hermosa, pues nosotros nos dejamos deslumbrar por la vasija, en vez de poner nuestros ojos en el tesoro que hay dentro de ello. Por eso la predicación del Evangelio es una locura, para que sea menospreciada toda habilidad y destreza en medio de la predicación y brille el mensaje del Evangelio. Finalmente, ¿para quién es la gloria? ¿Para el tiesto de barro o para el tesoro? Para el tesoro, y quién ha puesto el tesoro allí, y es lo que debe resplandecer. De la misma forma, Dios ha decidido entonces que el dominio propio como don del Espíritu de Dios sea administrado en la vida de las personas, especialmente de nuestros hijos, porque el dominio propio se forma desde la infancia a través de los padres. Dios ha decidido que el dominio propio
El medio que utiliza para administrar el dominio propio son sus padres. A sus padres les ha dado esta responsabilidad y este deber de administrar y formar un dominio propio en sus corazones. ¿Es claro esto? ¿Quedó claro? ¿Comprendemos cómo funciona la obra del Espíritu Santo sobre la tierra cuando Él trae todas sus gracias y sus dones sobre nosotros? ¿Cómo utiliza medios? La Santa Cena que administramos aquí delante del Señor es un medio también, y si se dan cuenta es un medio físico para administrar un don espiritual. La misma iglesia también es un medio provisto por Dios para administrar dones espirituales a través de medios perecederos y finitos como nosotros. La Escritura es un medio físico, tangible, que podemos llevar y almacenar, mover de un lugar a otro, pero que contiene un poder espiritual trascendente que impacta nuestras vidas hasta la eternidad. Dios ha decidido intervenir en este mundo para traer sus dones por medio de elementos ordinarios y corrientes, para que en medio de ellos resplandezca la gloria de Dios y no la intervención humana. ¿Cómo se forma el dominio propio? Al principio van a ser cosas sencillas cuando el niño sea pequeño, y desde luego siempre va a ser no solamente recomendado, sino es la instrucción bíblica que el dominio propio se forme desde la infancia, desde muy pequeños en el corazón de nuestros hijos, para que no tenga que lidiar, como les decía anteriormente, con los problemas que tú y yo lidiamos actualmente por causa de que tal vez nuestros padres no supieron esto o no fue importante para ellos y no nos formaron con dominio propio. Y por eso tú te estrellas todos los días con la misma piedra, porque no fue formada este don de Dios en tu corazón. Y ahora tú necesitas orar constantemente para que el don de Dios sea formado en ti y puedas lidiar con ese pecado que cotidianamente te encuentras. ¿Cómo se forma el dominio propio? Bueno, al principio van a ser cosas sencillas en el corazón, en la vida cotidiana del niño. ¿Cuáles son esas cosas sencillas? Podríamos resumirla básicamente en 3 cosas, pero hay más factores que van a influenciar o que el padre va a tener la destreza de utilizar para formar el dominio propio en sus hijos. Lo que come, lo que habla y lo que duerme. Son básicamente los 3 elementos principales, ¿listo? Pero tú puedes incluir lo que juega, la cantidad de juego o el juego y también el hablar. Y conforme va creciendo tu hijo, puedes ir incluyendo más elementos de su vida cotidiana que le van a servir para formar el dominio propio. Pero básicamente tenemos 3 apetitos naturales que nos van a ayudar a lidiar con el resto de los apetitos que van a ir apareciendo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos 3 apetitos naturales? Aprendámonos. Comer, a dormir y a hablar. ¿Listo? Comer, dormir y lo que hablamos. Si no controlamos ahora a nuestros hijos en estas cosas sencillas, lo que ellos comen, lo que ellos hablan, lo que ellos duermen, entonces más adelante cuando crezcan no van a poder lidiar con sus apetitos sexuales, no van a poder lidiar con el deseo de poseer o conseguir cosas, no van a poder lidiar con el deseo de tener o experimentar sensaciones o emociones intensas en su vida. Si no empezamos con esto sencillo y básico, todo el tiempo van a estar queriendo experimentar cosas nuevas que los van a empujar a sumergirse más en el pecado. Proverbios 25:16, allí Salomón dice: ¿encontraste miel? Qué bueno, ¿cierto? No te la comas. ¿Qué dice Proverbios 25:16 cuando Salomón habla de la miel? Encontraste miel, es miel, imagínense, es un dulce, es como el equivalente de hoy en día encontrar un dulce muy delicioso, qué sé yo, una chocolatina. Encontraste miel, qué bueno, no te la comas. No, Salomón dice: encontraste miel, qué bueno, disfrútala, pero come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. La Escritura no nos está animando a no consumir o a no participar de los apetitos naturales. Más bien, nos está animando y nos instruye para que lo hagamos con la medida apropiada. Más bien, no solo la medida, sino con otros elementos apropiados que debemos considerar.
¿Cuáles deben ser esos elementos considerados? Entonces, no es que no comamos la miel, no es que no nos disfrutemos en ella, Dios la creó y nos la ha provisto. Es que nos midamos en el momento y en la cantidad que la vamos a medir. La Biblia no promueve el ascetismo, pero condena severamente la falta de moderación. Condena con severidad la falta de moderación. Entonces el dominio propio se forma de la mano con el Espíritu Santo y consiste en construir una estructura en el pensamiento de nuestros hijos para que puedan discernir cuánto, cuándo, cómo y por qué pueden acceder a ciertos placeres legítimos según la ordenanza divina. Repito ese último pedazo. Es formar una estructura en el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan discernir cuánto, cuándo, cómo y por qué pueden acceder a ciertos placeres legítimos según la ordenanza divina. Placeres como cuáles: la sexualidad, las emociones, la comida, el sueño, el hablar y el jugar. ¿Hay alguno de estos placeres ilegítimo? ¿Alguien cree que alguno de estos placeres que fueron provistos por Dios desde la creación son ilegítimos? Creo que estamos de acuerdo entonces que no hay ningún placer de estos ilegítimo. ¿Qué es lo ilegítimo? ¿Cuánto, cuándo, cómo y por qué vamos a involucrarnos con estos placeres? La sexualidad. ¿Es ilegítima la sexualidad? ¿Tener la intimidad sexual? ¿Es ilegítimo delante de Dios? Dios mismo la creó, Dios mismo la ha provisto. No es ilegítima. Así es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuándo, cuánto, cómo y por qué acceder a ella. ¿Cuándo? Bueno, empecemos simplemente por poner un principio sencillo, cuando sean mayores de edad, ¿cierto? Cuando ya tengan un trabajo, de tal forma que puedan acceder a todo lo que involucra la intimidad sexual, porque no solamente el acto en sí mismo, sino que para llegar al acto en sí mismo tenemos que estar dentro de un cómo. ¿Cuál es ese cómo? El matrimonio, casados. Si yo no me quiero casar a los 15 años de edad porque todavía no tengo trabajo para sostener a mi esposa y a los hijos que van a venir fruto del matrimonio, entonces todavía no es el momento. Todavía no es el cuándo, porque el cómo todavía no está. Así es que tengo que empezar a trabajar en el cómo. Tengo que empezar a trabajar en el matrimonio. La intimidad ha sido provista por Dios solamente dentro del marco del matrimonio. Y el marco del matrimonio involucra solamente también otros aspectos que lamentablemente hoy en día es necesario recalcar más que en otros tiempos. Que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Que el varón es entre un hombre y una mujer, no entre un niño ni una niña. No entre dos hombres, no entre dos niños y no entre ninguna de las posibilidades que se te puede ocurrir entre la cabeza. Entre una persona adulta, un varón adulto y una mujer adulta, que sepan y estén capacitados para enfrentar las circunstancias cotidianas de la vida, el trabajo, la responsabilidad, la paternidad, la maternidad, la crianza, la educación. ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dentro del vínculo del matrimonio? ¿Por qué la intimidad solamente se puede desarrollar allí? Porque es un vínculo de por vida para mostrar el carácter del pacto de Cristo y su iglesia. La razón del matrimonio, dice Pablo en la carta a los Efesios, no es por nosotros mismos ni por causa nuestra. La causa del matrimonio es porque refleja un misterio glorioso. ¿Cuál es el misterio que refleja? Nos anticipa aquí en la tierra la unidad entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Por eso cuando estemos en gloria ya no nos vamos a necesitar casar. ¿Por qué? Porque se cumplirá la realidad de ese misterio anticipado aquí en la tierra, que estaremos casados con el Cordero, en las bodas del Cordero, con Cristo en la gloria. Ya estaremos casados, no necesitamos casarnos, ya estamos casados en la gloria. Estaremos casados. Así es que el propósito del matrimonio es que tú a través del matrimonio puedas reflejar el carácter de Cristo para el varón y la mujer pueda reflejar el carácter sumiso de la iglesia ante el mundo.
Que el varón pueda reflejar el carácter de Cristo amoroso, compasivo, tierno con su esposa, y la mujer pueda reflejar el carácter sumiso, obediente y respetuoso de la iglesia con respecto a Cristo. Las emociones. ¿Cuándo? Según las circunstancias, el lugar y el carácter de la situación, debemos enseñar a nuestros hijos a administrar sus emociones. ¿Cómo? Moderadamente y con consideración y respeto, nos dicen las Escrituras. Nuestras emociones no son para expresar de forma desaforada y vulgar. Esto pone en evidencia una falta, precisamente, una falta de dominio propio. El dominio propio se pone en evidencia cuando nuestras emociones corren y fluyen libremente, pero podemos poner freno a ellas porque las controlamos y no ellas nos controlan a nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata de mi personalidad y decir es que así soy yo y te aguantas. Más bien se trata de mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Enseñarle a nuestros hijos a administrar nuestras emociones es enseñarles a mostrar a Cristo y un carácter aprobado que puede lidiar con aquello que el mundo dice, déjelas fluir con libertad. Dios dice, yo las puse allí, yo te las he dado, utilícelas, sírvete de ellas, no las puedes refrenar, no te puedes cohibir, no puedes ser estoico con tus emociones, pero utilízalas en el momento correcto, en la cantidad apropiada, bajo las circunstancias apropiadas. Sería lamentable y terrible que tú te pusieras a contar chistes en medio de un funeral y producto de la risa que te provoquen sueltes una carcajada escandalosa porque simplemente crees que debes dejar fluir tus emociones con libertad. Así soy yo y de malas. ¿No sería esto vergonzoso, lamentable, terrible y desconsiderado? Pero ocurre, y ocurre más veces de lo que nos imaginamos. Hoy en día nuestros hijos no son conscientes del mundo que los rodea y para ellos es igual contar chistes en un funeral o en un hospital delante de personas enfermas o simplemente en la calle por cualquier lugar. No les importa. Tenemos que enseñarles a tener control de sus emociones. La comida. ¿Cuándo? Según la necesidad, ¿cierto? No podemos estar comiendo todo el tiempo. Hay una necesidad que nuestro cuerpo ordena de comer. Y según la cultura, pues nos vamos a acercar a la comida. En nuestra cultura al menos tenemos 3 momentos específicos de ir a comer. Posiblemente tengamos 2 adicionales dependiendo de los hábitos de tu casa, las 11, las 9, en fin. Y debemos aprender a administrarlos y enseñarle a nuestros hijos, tengo hambre, espérate a las 11, espérate al almuerzo, ¿cierto? Enseñarles a tener dominio propio y refrenarse. ¿Cómo? Moderadamente y decentemente. A la hora de acercarnos a la comida, ¿cierto? La Escritura habla de poner cuello a nuestra garganta cuando estemos frente al banquete para comer. Claro que en el contexto lo que la Escritura quiere decir, ten cuidado cuando estés delante de tus enemigos que te están poniendo mesa y te refrenes allí, no quieres participar, para que no estés dándole a tu enemigo la aprobación de participar en aquello que te está involucrando. Si tú te sientas a la mesa con tu enemigo y comes de la mesa con tu enemigo, le estás diciendo, estamos haciendo un trato, nos estamos uniendo y poniendo de acuerdo en hacer el mal. Y a eso se refiere en el contexto del poner cuchillo. Pero también podemos entender allí que la Escritura nos ordena, come lo necesario, come lo suficiente, no quieras acapararlo todo. Piensa que hay más personas, piensa en la necesidad de esta familia. Sé moderado en el cómo, en el cuánto vas a comer, de forma decente, ¿cierto? Está reflejando el carácter de Cristo, no somos animales. No vamos a comer, tenemos que comer con decencia, estamos reflejando el carácter de una persona, no de una criatura ajena al carácter de Dios. ¿Por qué? Dios es un Dios de orden, dice la Escritura. Tenemos que hacer todo decentemente y con orden. El propósito de la comida es dar energía para que trabajemos esforzadamente y diligentemente. Comer de más nos hace lentos e inútiles y un problema de salud para nuestros jefes. Alguien que come de más no va a tener más energía para trabajar más rápidamente. El que come de más, al contrario, va a tener más pesadez y más dificultad para ser ágil y diligente en sus responsabilidades. El sueño. ¿Cuándo?
La noche se hizo para dormir. De entrada, entonces ya tenemos un cuándo. ¿Cómo? Con moderación, lo suficiente según nuestras responsabilidades. A veces no podemos ni siquiera completar lo que dentro de nuestro estándar sería el límite de horas de sueño, el máximo, las 8 horas. Si duermes 6 horas y necesitas dormir 6 horas porque tienes demasiadas responsabilidades, pues duerme 6 horas. Duerme según las responsabilidades adquiridas, según la cantidad de labor que tengas, pero no te pases más de tu tiempo de sueño. Tampoco intentes cortar demasiado tu tiempo de sueño porque tampoco vas a poder responder apropiadamente con tus responsabilidades. Hay que tener un equilibrio en este sentido. Dice la Escritura, ¿por qué? Porque los tiempos son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. El hablar, ¿cuándo? El que mucho habla, mucho yerra. En las muchas palabras hay pecado. Y ese pareciera que fuera el mal del predicador, ¿cierto? El pecado común del predicador. Por favor, siempre recuérdenos, mis hermanos, a nosotros como ancianos, cuando nos bajemos de aquí. 1 hora estamos aquí parados hablando. Bien, cuando nos bajamos de aquí, recuérdenos, por favor, tener la boquita cerrada la mayor cantidad de tiempo posible y hablar estrictamente lo necesario, porque para nosotros es muy fácil hablar, porque de hecho cuando nos reunimos como hermanos en nuestras casas a compartir de la palabra de Dios, si pudiéramos medir el porcentaje del tiempo hablado, nos vamos a dar cuenta que gran parte del tiempo que hablamos es puro ocio y muy poco lo que dedicamos a hablar es edificante. Yo no te digo que no importa ese tiempo de ocio que ocupes para hablar allá, solamente que lo midas mejor, que aprendamos a medirlo correctamente. Mucho hablar. ¿Cómo? Dice la Escritura en Efesios. Palabras no corrompidas, que edifiquen al oyente, dice la Escritura de Dios. Estas palabras no corrompidas no son vulgaridades necesariamente, no son groserías. A veces son simplemente palabras que no edifican. Son palabras muy bonitas y bien dichas, pero no edifican. Más bien lo único que hacen es subir nuestro ego y nuestra arrogancia. Uy, pero qué bonito habla. Uy, pero ¿cómo sabe? Son palabras corrompidas porque no están edificando. No edifican al oyente. ¿Y por qué? El mismo texto dice, para dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras no sean corrompidas, sino las necesarias para la edificación del oyente, para dar gracia a los oyentes, dice Pablo en los Efesios, en el capítulo 4. El cuánto es la única característica que no he mencionado en todas las anteriores. ¿Cuándo, cómo y por qué? Pero nos falta el cuánto. En todos los casos puede cambiar el estar haciendo las cosas aparentemente bien a convertirlas en una adicción o un descuido si se incrementa o disminuye el cuánto, su práctica. ¿Cuánto debo comer? ¿Cuánto debo dormir? ¿Cuánto debo hablar? Dependiendo de que tú incrementes o bajes demasiado el cuánto debes hacer esto, puedes terminar convirtiendo cualquiera de estos hábitos cotidianos en una adicción o en un problema para tu vida. ¿Comes de más? Una adicción. ¿Comes de menos? Un problema en la percepción que tienes de ti mismo. ¿Duermes de más? Un problema con la pereza. ¿Duermes de menos? No tendrás fuerza para responder a las responsabilidades del mundo. ¿Hablas de más? Puedes pecar. ¿Hablas de menos? Puedes empezar a ser considerado y visto a ti mismo como una persona arrogante, orgullosa que no quiere compartir. El tímido y el introvertido no es una virtud. Ser tímido y ser introvertido es una manifestación de orgullo y arrogancia. Es una manifestación de una persona que no se quiere exponer al mundo y correr los riesgos que involucra exponerse porque se quiere proteger a sí mismo y no quiere que nadie le cuestione ni le diga absolutamente nada. No quiere que le corrijan. Es no querer exponerse. Finalmente termina siendo orgullo y arrogancia. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Este texto nos está diciendo que debemos construir una estructura en el corazón de nuestros hijos, una estructura en nuestra mente, cambiarla, renovar nuestra forma de pensar y involucrar o poner más bien el pensamiento de Cristo en nuestros hijos. El dominio propio se forma reemplazando las mentiras que acogemos o que moldeamos en nuestra mente con respecto a la práctica de cosas placenteras, por la verdad que la Escritura declara acerca de cada uno de estos hábitos y su práctica legítima. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Efesios capítulo 4 también, reemplazar la mentira por la verdad objetiva de la Escritura. Recordemos que Dios no espera que seamos estoicos, que seamos personas de una sola pieza, en el sentido de que no expresamos ninguna emoción, ningún sentimiento, no hacemos ni aquí ni hacemos allá. Dios más bien espera que manifestemos nuestras emociones y las expongamos, pero espera que lo hagamos apropiadamente. Dice, hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Hay tiempo para todo. No estamos hablando de la supresión entonces de las cosas, sino estamos hablando del control de las emociones y de los demás elementos. El control en el hablar, en el uso del tiempo, en el uso de nuestras posesiones, en nuestros apetitos, en nuestro descanso. Primera de Pedro 2:11 dice algo muy pertinente al respecto. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que reemplacemos las malas obras por las buenas obras, y nuestros adversarios y nuestros enemigos no tendrán nada que decir de nosotros. Más bien darán gloria a Dios y dirán, yo quise cogerlo haciendo el mal, pero no pude. Nunca lo vi haciendo algo malo. Proverbios 25, 27 y 28 describe que la función de las murallas para las ciudades antiguas es el mismo papel que juega el dominio propio para el hombre. Proteger el corazón del hombre. Y este es el último punto y el último aspecto. ¿Por qué trabajar en el dominio propio? Si carecemos de dominio propio, nuestra alma estará indefensa y no tendrá protección contra el ataque del pecado. Hay personas que no saben cuándo parar, ni en el comer, ni en el hablar, ni en el dormir. Son como una ciudad que no tiene muros, no tiene protección contra sus propios apetitos y deseos. Al final no solamente dañarán su propio cuerpo, sino también su alma. Estos niños, estos hombres, nosotros necesitamos dominio propio en nuestras vidas. Un niño falto de dominio propio, un hombre falto de dominio propio, generalmente se considera superior a los demás. Tienden a solucionar todo con una pataleta. Usted no sabe quién soy yo. Termina diciendo, haciendo la frase más común de una persona que tiene dominio propio. Cree que con la imposición de su carácter, de su vida, de su autoridad, puede solucionar los problemas, porque no quiere refrenarse de hacer lo malo. Simplemente quiere que los demás se sometan a su arbitrio. No quiere reconocer sus faltas. En realidad, una persona falta de dominio propio es digna de conmiseración. Se creen muy capaces, pero están completamente desprotegidos. El que no tiene dominio propio estará luchando solo con su propia carne. Jamás podrá ganar una batalla para Cristo. Apenas si podrá lidiar consigo mismo. Nunca podrá servir ni a Cristo ni a su iglesia, porque siempre estará ocupado tratando de lidiar con los mismos pecados que lo dejan inoperante. Una persona falta de dominio propio en una temporada va a ser la que más va a llamar al pastor, y a la siguiente temporada no lo va a volver a llamar más y posiblemente va a dejar de asistir a la iglesia. Y le va a estar llamando constantemente al pastor porque tiene que lidiar todos los días con el mismo pecado y no puede. No lo logra, no lo supera, porque no se formó dominio propio en su vida, sus padres no le proveyeron, no le ayudaron con la provisión de este don de parte de Dios.
o porque no ha entendido la gracia a la cual puede acudir de parte de Dios para que el Espíritu Santo le provea este don, y está luchando en sus propias fuerzas, y un día sus fuerzas se agotarán. Necesitamos formarnos en dominio propio, necesitamos clamar a Dios que nos dé dominio propio, pero necesitamos sobre todo impedir que nuestros hijos lidien de la misma forma que nosotros lidiamos con el pecado, con la incompetencia que lo hacemos actualmente, y más bien correr a la provisión del Espíritu Santo y capacitarnos para lidiar correctamente con nuestros pecados y enseñarle a nuestros hijos a lidiar con nuestros pecados. A estos pobres, faltos de dominio propio, someterán a su futuro cónyuge a muchas aflicciones. Si tú dejas que tu hijo crezca sin dominio propio, terminará sometiendo a su futuro cónyuge a muchas aflicciones. Pobreza por no trabajar, enfermedad por no comer bien, ruina por no administrar bien el tiempo, infelicidad porque su cuerpo no funciona bien, no tendrán cómo responderle a su cónyuge, tendrán problemas por no poder refrenar su lengua y van a andar en chismes todo el tiempo y formando problemas. El que carece de dominio propio está más cerca de la apostasía que de la salvación. El dominio propio y la autodisciplina no son lo mismo. Se diferencian que tienen diferentes señores. El Señor es el dueño de aquel que tiene dominio propio y el ego es el dueño de aquel que es autodisciplinado. El dominio propio siempre está agradecido. Desea servir a Cristo y a su prójimo. La autodisciplina produce arrogantes autosuficientes que usan y menosprecian a los demás. El dominio propio refleja el carácter de Cristo. La autodisciplina y la falta de dominio propio reflejan el carácter arrogante y pernicioso de Satanás. Así era el rey de Babilonia, descrito en Isaías 14, arrogante, poderoso, codicioso, cruel, semejante, quería hacerse semejante al Altísimo, pero terminó en la fosa. El dominio propio lo vemos administrado apropiadamente solamente en uno, en Jesús. Habló la verdad cuando tenía que hablar y no temió, pero calló cuando los necios hablaron y no se dejó provocar por los necios. Comió mientras estuvo con los suyos, pero cuando Satanás lo tentó en el desierto, se abstuvo. Se mantuvo apartado de la sensualidad, aunque anduvo con prostitutas. Durmió cuando tuvo oportunidad, porque la mayoría de su tiempo estaba disponible para atender a la gente y para ocuparse en oración. Lloró en medio de la tristeza que trae la muerte y se alegró con el arrepentimiento de los pecadores. Él es la ciudad fortificada, la torre fuerte que nos provee de refugio. ¿Quieres tener dominio propio? ¿Quieres formar dominio propio en tus hijos? Revístete de Cristo. Lleva a tus hijos a refugiarse en la torre fuerte. Dice el Salmo 127:1 que mencionamos anteriormente. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por llevarnos a ti y mostrarnos nuestra incompetencia y nuestra capacidad, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste varados ni solos, Señor, sino que has venido en nuestro auxilio. Nos viste desde el cielo, Señor, aquí, incompetentes e incapaces sobre la tierra, y descendiste de tu comodidad, descendiste de tu gloria, descendiste, Señor, de tu trono y viniste a convivir entre los hombres. Y entre los hombres, Señor, te humillaste hasta lo sumo y te hiciste nuestro esclavo, te hiciste siervo, Señor. Viniste a servirnos para proveernos de eterna salvación, pero también de gracia abundante para poder lidiar con nuestro corazón, Señor, aquí sobre la tierra. Por eso acudimos hoy a ti, Señor. Sé, oh Señor, tú nuestra torre fuerte, sé nuestro castillo firme, Señor. Sé tú, Señor, la provisión necesaria para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a formar, a moldear, a construir, Señor,
tu carácter, a construir, Señor, este castillo fuerte que proteja el corazón de nuestros hijos para que no lidien, Señor, de la misma forma que nosotros lidiamos con el pecado. Amén.